Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. ¿Han visto por ahí los rumores, las especulaciones, las mil y una teorías sobre Mert y Afra? Pues prepárense, porque hoy vamos a desgranar todo. Vamos a revelarles la verdad que sinceramente no esperábamos ni nosotros mismos cuando empezamos a investigar. Así que si son fans, si tienen curiosidad, o si simplemente les gusta el buen chisme bien contado, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos con Mert y Afra? Son dos nombres que resuenan, ¿verdad? Una pareja que ha capturado la atención del público de una manera impresionante, pero también rodeada de un halo de misterio. Siempre se les ve juntos en eventos, en fotos, en publicaciones, pero ¿qué hay detrás de esa fachada? Hoy vamos a intentar ir más allá de lo evidente. Vamos a sumergirnos en su historia, en los altibajos, en esos momentos clave que los han llevado a donde están hoy. Hablaremos de sus inicios, de cómo se conocieron, de la chispa que los unió. Porque recordemos, ambos son figuras públicas con carreras propias, con sueños individuales, y conocer cómo se entrelazaron sus caminos es fundamental para entender su relación actual. Y es que a menudo cuando vemos a parejas exitosas y aparentemente perfectas en el ojo público, tendemos a idealizar su relación. Pensamos que todo es fácil, que no existen conflictos, que la química es constante y arrolladora. Pero la realidad, amigos míos, es que toda relación, por muy pública que sea, tiene sus desafíos. Y en el caso de Mert y Afra, estos desafíos han sido especialmente interesantes de analizar. Hemos recopilado información, hemos investigado, hemos hablado con fuentes y hemos analizado sus movimientos públicos para traerte la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues es una mezcla de muchas cosas. Es pasión, es compromiso, es entendimiento, pero también ha habido momentos de duda, de presión, de decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese periodo en el que se especulaba con una ruptura inminente? Los medios estaban frenéticos, las redes sociales ardían, y parecía que todo estaba a punto de venirse abajo. Pues bien, hoy vamos a arrojar luz sobre qué sucedió realmente en ese entonces. ¿Fue una crisis real? ¿Fue una estrategia para generar interés? ¿O simplemente una pareja que supo superar un bache? La verdad es que hubo tensiones. Y no pocas. La vida bajo los reflectores es increíblemente exigente y la presión mediática, sumada a las demandas de sus carreras individuales, puso a prueba su relación en más de una ocasión. Sin embargo, lo que hemos descubierto es que a pesar de esas dificultades, siempre existió un lazo muy fuerte, una comunicación honesta y un deseo mutuo de hacer que las cosas funcionaran. Y hablemos de sus carreras. Mert, con su carisma arrollador y su talento innegable, ha conquistado el mundo del cine y la televisión. Y Afra, con su elegancia y su versatilidad, no se queda atrás. Han sido compañeros en proyectos, han compartido escenarios, y esa química profesional, sin duda, ha influido en su relación personal. Pero, ¿cómo lograron mantener el equilibrio entre ser pareja y ser colegas? ¿Hubo celos profesionales? ¿Hubo momentos en los que uno eclipsó al otro? Pues la respuesta es que sí, hubo situaciones complejas. Pero lo admirable de ellos es cómo supieron manejar esas dinámicas. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, celebran los éxitos del otro, y lo que es más importante, saben separar su vida laboral de su vida privada cuando es necesario. Esa capacidad de crear esa división es clave para la longevidad de cualquier relación, y más aún cuando ambos están bajo los focos. Otro aspecto que ha generado mucha curiosidad es su vida personal, esa faceta que intentan mantener más reservada. ¿Cómo es un día normal para Mert y Afra cuando no están trabajando? ¿Comparten rutinas, hobbies, intereses? Lo que hemos podido saber es que a pesar de sus apretadas agendas, encuentran tiempo para disfrutar de las cosas sencillas. Les encanta viajar juntos, explorar nuevos lugares y desconectar de la vorágine de su vida profesional. También son apasionados por la gastronomía, y disfrutan mucho de descubrir nuevos restaurantes y cocinar para ellos mismos. Y lo más bonito de todo, es que a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo muy familiares y valoran mucho el tiempo que pasan con sus seres queridos.
Esa conexión con sus raíces y su círculo cercano es algo que los mantiene anclados y que, sin duda, fortalece su vínculo. Pero, ¿y los rumores de boda? ¿Y los planes de futuro? Ustedes saben que en Internet todo vuela, y hace unos meses, la marea de especulaciones sobre un posible compromiso y planes de matrimonio estaba más alta que nunca. Pues bien, la verdad es que Mert y Afra son una pareja que vive el presente, pero que también tiene una visión clara de su futuro juntos. Han hablado en entrevistas de su deseo de formar una familia, de tener hijos, y de construir una vida sólida y duradera. Sin embargo, son muy reservados en cuanto a los detalles específicos de sus planes personales. Lo que sí podemos decirles con bastante seguridad es que su compromiso es real, y que la idea de un futuro juntos está muy presente en sus conversaciones. No hay prisa, pero sí una convicción profunda. Y ahora, llegamos a la parte más esperada. ¿Cuál es esa verdad que no esperaban? La verdad es que aunque muchos ven su relación como un cuento de hadas perfecto, la realidad es mucho más humana. Han enfrentado momentos de crisis, de duda, de mucho trabajo para mantener viva la llama. Lo que diferencia a Mert y Afra de muchas otras parejas públicas es precisamente esa resiliencia. No se esconden de sus problemas, sino que los enfrentan juntos, con madurez y con un amor que ha sabido adaptarse a los desafíos. No es una relación perfecta en el sentido de que no haya obstáculos, sino que es una relación real, construida sobre cimientos sólidos de respeto, admiración y, sobre todo, un profundo amor que ha sabido superar las pruebas del tiempo y de la fama. Hemos visto en ellos una evolución constante, no solo en sus carreras, sino también como pareja. Han aprendido a comunicarse mejor, a entender las necesidades del otro, y a apoyarse incondicionalmente en cada paso. La presión mediática, la fama, las exigencias de la industria, todo eso podría haber sido un veneno para su relación, pero en lugar de eso, parece haberlos fortalecido. Han creado su propio espacio, su propia burbuja de intimidad en medio del caos mediático y eso, amigos míos, es una hazaña. La verdad que quizás no esperaban es que detrás de las sonrisas perfectas y las apariciones públicas impecables, hay dos personas que trabajan duro, que se comunican, que se apoyan, y que han construido una relación sólida a base de esfuerzo y amor. No es magia, es compromiso. Y esa es la verdadera revelación. Así que, para resumir, hemos desvelado que la relación de Mert y Afra no es un cuento de hadas perfecto sin altibajos, sino una conexión real y humana. Hemos visto que han superado momentos de tensión y de dudas, especialmente en lo que respecta a la presión mediática y sus carreras individuales. Sin embargo, su fuerza radica en su capacidad para comunicarse, apoyarse mutuamente y valorar su vida personal tanto como su éxito profesional. La verdad es que su compromiso es genuino, y aunque son reservados con sus planes de futuro, la idea de construir una vida juntos es una convicción profunda para ambos. Han demostrado que la resiliencia y el amor son las claves para mantener una relación sólida en el ojo público, y esa es la lección más valiosa que podemos aprender de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Mert y Afra. Esperamos de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a nosotros hacerlo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre ellos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo las verdades detrás de sus parejas favoritas, no se olviden de darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.